Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes este software que me encontré en internet, que van a poder ustedes encontrar en esta dirección electrónica y que trae varias particularidades que pueden ser útiles para varias pruebas estadísticas que son las que ustedes están viendo enlistadas allí. En particular, voy a utilizar esta, que es la que hemos estado viendo en clase, que es el ANOVA de una sola vía, pero además trae para poder hacer la prueba POSOC y pueden ustedes hacer un UK y otras pruebas relacionadas. Para mostrarles cómo funciona, voy a utilizar un ejercicio que les voy a mostrar ahora, en donde se hace una investigación en donde interesa analizar el contenido de cierta proteína en la sangre de estos animales, que les confiere la capacidad de neutralizar el veneno de esta serpiente. Así que los datos que nos presentan son miligramos de esta proteína en la sangre de estos animales, miligramos por mililitro. Ya en algún momento hicimos el ANOVA aquí en Excel. Están ustedes ahí observando la tabla de ANOVA y también elaboramos la gráfica del mismo problema, misma que están ustedes observando. Bien. Regresando al software, pues es bastante simple. Vamos a hacer clic en la prueba que nos interese realizar. En este caso, pues va a ser el ANOVA de una sola vía. Y nos manda a esta otra página. Contiene explicaciones más o menos detalladas de los procedimientos que hace y tal vez en algún momento ustedes tengan la curiosidad de leer todo lo que dice allí. Para el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el número de tratamientos que tenemos en nuestro diseño. En este caso, para el problema que vamos a resolver, pues el número K es igual a 5. Tenemos 5 tratamientos o 5 niveles del factor. Fíjense que aquí dice que si ustedes tienen esta palomita aquí, entonces van a estar utilizando una versión demo del programa en donde la K se fija en 4. Quiere decir entonces que hay que quitar esta palomita de aquí para que no se fije el número K en 4 necesariamente, sino en 5 o en 6, en lo que ustedes pongan por acá. Bien, enseguida vamos a dar clic en este botón que dice proceda a enterar los datos de tu tratamiento. Entonces, le voy a dar clic aquí. Y me manda a esta otra página en donde están este cuadro con las columnas que yo puse que necesitaba para vaciar los datos de mi diseño. Así que ahora voy a traerme los datos que tengo en Excel, para lo cual voy a marcar columna por columna. En este caso voy a marcar los números de la primera columna, voy a copiar y los voy a pegar acá. Estoy utilizando el botón del ratón que sirve para copiar y pegar. Lo mismo con la muestra o con los datos de la siguiente columna. No se pueden pegar todas las columnas así, porque lo que hace el software es pegarlas en una sola columna, como se los voy a mostrar ahora. Si yo quisiera poner todas al mismo tiempo, pues lo que hace este software es eso. Me las pone en una sola columna, cosa que no es correcta. Entonces hay que ir con calma, columna por columna. Vamos a quitar eso. Y vamos a ingresar los datos de nuestra segunda columna. Noten también que no se puede poner el título de la columna. Solamente estoy poniendo los
números, pero no puedo cambiar esta palabra que dice aquí. Esa es fija. Así que pues lo único que hay que hacer es tener cuidado de mantener el Excel para evidentemente guardarlo como referencia de cómo se llaman los niveles de mi factor. Entonces, vamos a terminar de vaciar todos los números. Y listo. Ahora vamos a dar clic en este botón que dice calcula la ANOVA con comparación múltiple de Tukey, de Scheffé, de Bonferroni y de Horn. O sea, les va a hacer de manera simultánea todas estas pruebas POSOC junto con el ANOVA. Ya discutimos en clase cómo ustedes pueden elegir cualquiera de ellas, así que de todos los resultados que les da el software, pues nada más van a escoger uno. Bien, dimos clic en el botón, que era este, y lo que nos regresa pues es el ANOVA desglosado. Primero nos muestra nuevamente los datos que metimos al análisis. Están ustedes viéndolos ahí. Después nos muestra una tabla de estadísticos descriptivos en donde podemos ver la CN por grupo, las sumas, las medias, las sumas de cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Enseguida nos muestra la tabla de ANOVA, en donde ustedes pueden verificar, como siempre, la fuente de la variabilidad. En este caso se los muestra como tratamiento, error y total. Las sumas de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, la F estadística que corresponde a la F calculada y el valor de P. Este software no les regresa el valor de la F de tablas. Así que se puede utilizar este valor de P o, como es más correcto, buscar la F de tablas por nuestra parte y poder hacer la comparación como debe de hacerse. Ya expliqué también en clase cómo se puede utilizar este valor de P. Solamente tengan cuidado y noten pues que esta notación quiere decir es 2.03 de exponente menos 8. Este valor de P entonces es muy pequeño, porque quiere decir que este punto va 8 lugares hacia acá. Entonces es un valor de P sumamente pequeño. Una gran ventaja de este software es que les da una conclusión, si bien puede ser un poco genérica, les da una conclusión en función del resultado que ven en la tabla de ANOVA. Entonces vale la pena leerlo, tratar de comprender qué dice ahí, para, si es necesario, si ustedes necesitan esta ayuda de la conclusión que les da el software, lo puedan utilizar para construir su propia conclusión. Bien. Y abajo vienen todos los tests o pruebas POSOC que mencioné anteriormente. El primero que aparece es el de Tukey. Aquí les da una explicación de cómo calcula este software la prueba de Tukey. Y bueno, lo que vale la pena tal vez resaltar es el hecho de que este software utiliza lo que se llama la media armónica para calcular los valores de Tukey. Bien. Igual pueden detenerse, leerlo con cuidado, aunque el fundamento de todas las pruebas, como ya dijimos, es básicamente el mismo y se basa en la diferencia que hay entre dos medias. Bien, más abajo les da el resultado de la prueba de Tukey en forma de tabla. Y como vimos en clase, pues estamos observando los pares que se comparan, un estadístico calculado, que acá explica cómo se calculó, y después les da un valor de P para ese par. Y luego les da aquí la significancia estadística.
que pudiera tener la diferencia de este par. Es interesante porque realmente es muy sencillo interpretar estos resultados. Quiere decir que entre A y B hay una diferencia que se considera estadísticamente relevante o significativa, que está representada por este valor de probabilidad. Enseguida nos dice que la diferencia entre el grupo A y el grupo C es insignificante. Si ustedes lo ven en función de la gráfica que construimos en Excel, misma que ahora les voy a enseñar, tratando de ver las dos cosas. Entonces, lo que se puede interpretar de allí es lo siguiente. Un poco más pequeña. Lo que nos está diciendo esta tabla es que la diferencia entre el grupo A y el grupo B representado por esta barra y por esta barra es estadísticamente significativa. Y entonces por eso, tratando de dimensionar la magnitud de esa diferencia, pues la califica con 2 estrellitas. Esas 2 estrellitas son las que ustedes le pueden poner a esta barra de aquí. Y poniendo en el pie de figura que 2 estrellitas significa diferencia significativa contra este grupo. Ahora, nos indica que la diferencia entre A y C es insignificante. No hay diferencia estadística entre A y C. Entonces, A es esta barra, C es esta barra, y ven ustedes que evidentemente no hay diferencia. Entre el grupo A y D tampoco hay diferencia significativa. Entonces vemos el grupo A y el grupo D y podemos estar de acuerdo que no hay diferencia significativa. Lo mismo entre el grupo A y el grupo E, este con este. Y así pueden ustedes ir revisando cada par que se hizo, porque recuerden que la prueba de Tukey es una comparación de todos contra todos. Por eso ustedes observan aquí todos los pares posibles que se pueden hacer en el diseño que estamos ahora resolviendo. Y dentro de esos pares posibles pueden ustedes también observar en donde hay diferencia significativa. Por ejemplo, también la hay entre B y C. Este es el grupo B y este es el grupo C. También la hay entre B y D. Este es el grupo B y este es el grupo D. Y noten también que donde la diferencia es más grande, está representada por este valor. Entonces se dimensiona con 2 estrellitas. Ustedes notan este valor es bastante más pequeño que este otro valor. Ambas diferencias son estadísticamente significativas, pero definitivamente esta diferencia es más grande que esta diferencia. Y eso es lo que estamos observando ahí reflejado en los números y también lo estamos viendo reflejado en el número de estrellitas que le otorgamos a cada una de esas diferencias. Bien, pues esta es la prueba de Tukey, cómo la resuelve este software. Si ustedes van más abajo, van a encontrar otras pruebas que, como dije anteriormente, se hacen de manera simultánea en este software. También van a encontrar la de Sheffer. El fundamento básicamente es muy parecido a la de Tukey y ustedes pueden aquí leer cómo la hizo, qué representa. Igual los resultados se los presenta como una tabla de comparación entre parejas. Es muy probable que los resultados de Sheffer sean iguales a los de Tukey, o es probable que no. Algunas de estas pruebas son más estrictas que otras y necesitan diferencias más marcadas para declarar a un par como estadísticamente diferente. En eso puede radicar la diferencia
de que con Chefe encuentren alguna diferencia que no le encuentre Tukey, por ejemplo. Después viene la de Bonferroni, cuyos resultados también son muy parecidos. Aquí les regresa una significancia bajo las reglas de la prueba de Bonferroni y acá les regresa una significancia bajo las reglas de la prueba de Holm. Como ustedes pueden observar, en este caso coinciden bastante. Pero el hecho es de que podemos en unos cuantos clics tener por una parte el ANOVA y por otra parte varias pruebas POSOC, de las cuales es necesario conocer el fundamento, conocer la utilidad para que puedan escoger entre todo este mundo de resultados cuál podría ser la más útil dependiendo del contexto de su problema. En clase vimos Tukey porque es una prueba muy genérica, utilizada ampliamente y pues creo que es la más sencilla de entender. De manera que cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a Chefe o a un Ferroni, entonces es capaz de entender en términos generales cuál es el procedimiento y cuál es la lógica detrás de la prueba. Bien, pues este es el software. Se llama así. Me pareció muy útil porque pues es un software libre, a pesar de que tiene de repente mucho texto que puede ser un poco abrumador, pero es útil cuando no se tiene a mano ningún otro software para poder hacer una estadística válida. Como comenté anteriormente, pues podemos hacer ANOVA con su prueba POSOC. Una ANOVA de una sola vía, de 2 vías, pues ya no se puede. Pero también puedes hacer otras cosas como correlaciones de Pearson. Puedes hacer una Kruskal-Wallis, que es la alternativa no paramétrica para el ANOVA. Puedes hacer un test de Fisher o una G cuadrada. Entonces, pues es una herramienta que pudiera ser útil cuando, insisto, no tenemos un software que nos permita hacer una prueba POSOC de manera automatizada. Espero que les sirva. Nos vemos en la próxima.